es muy oriental. Sí. Me gusta mucho todo lo oriental. Él es cristiano, pero muy aficionado a todo esto. Me gustaría enviársela. ¿Qué podrías hacerme una... ¿Hay posibilidad que me la puedas enviar? Sí, sí, sí. Yo te lo mando. Porque es un icono de Jesucristo con dos imágenes indias, me parece, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, no tiene que ver con el hinduismo, sino con los cristianos de la India. Pero bueno, Ah, sí, sí, sí. Ahí estamos. Bueno, ¿alguien tiene por gracias. ahí la oración de antes del estudio? Sí, padre, déjame ir por ella. Sí. Aguánteme. Listo, padre, aquí la tengo. Sí, la hacemos, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor infinitamente bondadoso, derrama sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, a fin de que nos dé inteligencia y fortalezca nuestras fuerzas espirituales, para que nos apliquemos a la enseñanza propuesta y crezcamos para glorificarte, nuestro Creador, para alegrar a nuestros padres y para ser útiles para tu iglesia y nuestro pueblo. Amén. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues hoy vamos me pidió el Padre Saúl, pues que es el titular de estas clases, que lo supliera el día de hoy con este tema del calendario litúrgico en la Iglesia Ortodoxa. Es importante que nosotros primeramente como feligreses, como fieles, como miembros de la Iglesia y en segundo lugar, pues como ministros de la Iglesia en algún grado, mayor o menor, nosotros en nuestra Iglesia Ortodoxa en América, concretamente con el arzobispo Alejo, sí, digamos, hemos sido o se procura ser muy cuidadoso, digamos, de los grados del orden sacerdotal. El arzobispo Alejo pues siempre tiene el hábito, la costumbre de ordenar lector, luego subdiácono, luego diácono, si es el caso presbítero. Sabemos que bíblicamente pues por tradición de la iglesia, desde los primeros cristianos, en realidad solamente existen tres órdenes sagradas, digamos, de origen bíblico: el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Pero después, pues con el aumento, la ampliación de la iglesia y el aumento de las necesidades, los obispos se vieron en la necesidad de tener subdiáconos y también lectores, con la salvedad de que las mujeres también pueden ser lectoras. Entonces, en nuestra iglesia, digamos, en esta diócesis pues en todo nuestro actuar misionero, nuestra diócesis es principalmente misionera, y así debe de ser, porque cuando una iglesia ya no es misionera, pues ya está empezando a cavar su propia tumba. Pues tenemos lectores, tenemos subdiáconos, tenemos diáconos y presbíteros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Daniel Rodrigo Tortosa de Jalapa, de David Bolick de Guadalajara, son subdiáconos. De José Arias de Costa Rica es lector. Por ahí también está el maestro Eduardo de Costa Rica. No sé si ya se metió. Él es subdiácono. Alejandro, ¿tú qué eres diácono? Subdiácono. Subdiácono, bueno. Entonces, es importante, como decía, que tanto pues, todos los feligreses sepan los tiempos del calendario litúrgico, pero cuanto y más nosotros que de alguna manera pues somos ministros, decía yo, en mayor o menor grado, y todos pues estamos finalmente bajo el cuidado, bajo el acompañamiento de un sacerdote, y tenemos que saber cómo es el calendario litúrgico en la Iglesia Ortodoxa. Los que provenimos de la Iglesia Católica Romana, pues que yo creo que somos la mayoría, sabemos que hay un calendario litúrgico, ¿verdad?
hay un tiempo de Adviento, hay un tiempo de Cuaresma, hay un tiempo ordinario, en fin. El calendario litúrgico, por ejemplo, en la Iglesia romana comienza el primer domingo de Adviento y son 4 domingos, me parece, 4 o 5, no me acuerdo bien, creo que son 4 domingos antes de la Navidad. Si la Navidad cae en domingo, entonces pues el domingo de Navidad es el quinto domingo. Ahí comienza el calendario litúrgico, más o menos comienza en noviembre. Las iglesias evangélicas, pues la verdad es que se manejan muy libre, no tienen pues un calendario litúrgico como tal, aunque por ejemplo la Semana Santa o algunas cuestiones que tienen que ver con la Semana Santa, pues la celebran en el mismo tiempo, digamos, que la iglesia romana. En fin, si nosotros tuviéramos digamos, un católico, pues para tener los libros litúrgicos de su iglesia, pues con que tenga el misal de cada domingo, ¿verdad? Ahí viene todo. Sabemos que, bueno, no sé en Costa Rica, yo creo que es igual que aquí, pero por ejemplo aquí en México, en las tiendas o en las mismas parroquias católicas venden el misal de todo el año, cada año, y también venden el misal mensual. Los católicos, pues digamos, de tradicionalistas, ¿verdad? De la antigua rito, del rito latino, o rito tridentino, pues tenían su misal también, ¿verdad? Su librito, y ese no cambia, ese es el mismo todos los años. Y ahí vienen las lecturas, viene el santoral, viene todo, los cantos, el introito, la comunión, la secreta, todas las oraciones que venían ahí. Los evangélicos, pues la Biblia, si acaso algún himnario, como en las iglesias bautistas, en las presbiterianas, y hasta ahí. Por ejemplo, los anglicanos, pues con que tengan el libro de oración común, pues se puede decir que ya la hicieron, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, ortodoxa, pues no es así. Nosotros, la verdad es que sí somos bastante más complicados con la cuestión de los servicios. Creo que todos nos ha tocado ver que está luego el sacerdote ahí celebrando y saca un libro y luego saca otro y luego saca unas hojas engrapadas y luego saca un engargolado y luego el coro tiene una fotocopia y luego se nos caen al suelo y se nos revuelven y en fin, es un poco complicado. Entonces hoy vamos a tratar de explicar un poquito por qué se da esta situación y por qué, pues, digamos, es complicado, ¿no? Bueno, quiero comenzar con esta cita del padre George Florovsky. Por favor, si alguien la quiere leer. Leo, padre. Sí. La verdadera meta de la oración es trabar conversación con Dios. No se limita a determinadas horas del día. El cristiano debe sentirse presente en persona ante Dios. La meta de la oración es precisamente estar siempre con Dios. Padre George Florovsky. Así es, un sacerdote de nuestra iglesia, ruso, pero que también pues tuvo mucha influencia, digamos, en Occidente. Fue de los primeros libros de teología que se tradujeron al español, al inglés, al francés. Entonces, todo este tema del calendario litúrgico anual, pues no es un tema nada más de fiestas o de días fijos o de incluso de colores litúrgicos. En realidad, el fondo de todo esto es una mayor unión a través de la oración. Como sabemos ya, orar no es rezar, orar es trabar una conversación con Dios. Y la iglesia, pues que finalmente es una maestra muy didáctica, muy sabia, sabe estas cosas. El calendario cristiano, vamos a decir el calendario ortodoxo, ¿no? Los oficios de la iglesia ortodoxa son tan complejos que haría falta toda una pequeña biblioteca de 19 o 20 tomos sustanciosos. En conjunto serían alrededor de 5,000 páginas. Ha habido gente que se ha tomado la molestia pues de sumar, de calcular más o menos todo lo que se requiere, y una parroquia o cualquier parroquia, bueno, parroquia quiero decir templo, capilla, misión, etcétera, pues la idea es que tuviera todos estos servicios o todos estos libros. La verdad de las cosas es que en español, la triste realidad es que en español no existe todo traducido. Obviamente en ruso, en griego, en árabe, sí se tiene. En inglés
la mayoría de las cosas. No sé si por ahí en francés, tal vez, en español no. La verdad es que sí hemos batallado mucho, a pesar de que la presencia de las iglesias ortodoxas en los países latinoamericanos pues ya tiene pues prácticamente 100 años, en países como Argentina, como Chile, como tal vez Venezuela, no sé, que es donde más antigua es la presencia. La verdad es que nunca se ha tenido un esfuerzo serio por traducir todo esto al español. En México, pues digamos, la presencia data de los años 30, 40 del siglo pasado, del siglo XX, y parte del gran error o parte del pecado de las iglesias ortodoxas digamos, étnicas, árabes, griegos, rusos, es que han seguido y siguen celebrando los servicios en su idioma. Y claro, el sacerdote pues se trae un libro ahí, un empastado, ¿verdad? Que viene en griego, que viene en ruso, que viene en árabe, y el sacerdote que sabe esos idiomas es el único, pero ya la gente que es nativa de acá y que se ha acercado al cristianismo ortodoxo, pues no ha tenido históricamente hablando acceso a todo esto. Entonces nosotros como Iglesia Ortodoxa en América, pues sí, digamos, evidentemente nuestro trabajo, nuestra lucha ha sido por traducir todo esto a los idiomas, pues obviamente en Estados Unidos y Canadá al inglés y en México y los demás países de Latinoamérica al español. Hemos hecho un avance, ahorita más adelante vamos a comentarles, pero pues aún así nos falta mucho, porque no nada más es traducir de internet, no nada más es darle al Google Traductor y ya, se tiene que tener cuidado de las palabras, se tiene que tener cuidado de la traducción, y bueno, por ejemplo, el obispo don Demetrio Royster, que era obispo de Dallas, en Estados Unidos, de Oca, que fue, digamos, el que pues hizo las gestiones para que la comunidad de gente interesada en la ortodoxia de México fuera aceptada en el sínodo de la Oca. Él pues lo primero que hizo fue traducir la liturgia, las vísperas, los libros de los sacramentos, los servicios de la Semana Santa al español. Y la verdad es que son las traducciones que siguen circulando en Latinoamérica hasta el día de hoy, ¿eh? Después de más de 50 años, él hizo esta labor pues por ahí del año 67, 68, 70, 72, y después de más de 50 años son las traducciones que siguen ahorita circulando en Latinoamérica, ¿no? Entonces, es una traducción muy buena. El obispo don Demetrio era lingüista en lengua española, era especialista y él era un gran admirador de México, de Latinoamérica, y él hizo la traducción de todos los textos litúrgicos con mucho, mucho cuidado. Luego yo me he encontrado por ahí en internet, pues traducciones que han hecho en otras iglesias, por ahí en Sudamérica, en fin, y claro, hay que reconocer el esfuerzo que hicieron, no es por hablar mal ni menospreciar su trabajo, pero sí las traducciones, para uno que habla el idioma español, pues sí te das cuenta que dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, es importante que sepamos esto, ¿no? Sin embargo, estos tomos, que pueden parecer tan pesados a primera vista, constituyen uno de los grandes tesoros de la Iglesia Ortodoxa. La verdad es que si uno le dice a una persona de fuera, ¿verdad?, que no tenga ningún contacto, ningún conocimiento de la Iglesia Ortodoxa, esto, pues se voltea, se ríe y nos dice que estamos locos. Se da la vuelta y se va. Pero para nosotros que ya, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de conocer y de participar en la Iglesia Ortodoxa, pues nos damos cuenta que gran parte del encanto, digamos, de la seducción que ejerce la Iglesia Ortodoxa sobre nosotros es la belleza de sus servicios sagrados, de sus liturgias, de todos los servicios. Y todo esto tiene que ver con el calendario cristiano. Esta veintena de volúmenes contiene los oficios del calendario cristiano, la serie anual de fiestas y los ayunos conmemorativos de la Encarnación y su cumplimiento en la Iglesia. Bueno, el año litúrgico para nosotros en la Iglesia Ortodoxa comienza el 1 de septiembre. A esto se le llama la ignición. Como sabemos, es una palabra griega que significa comienzo. La
el prendido, ¿no? El comienzo, cuando algo se enciende, ¿no? Entonces, ¿por qué el 1 de septiembre? Por dos razones. Según la antigua mentalidad judía, la antigua tradición judía, el mundo había sido creado un día 1 de septiembre. Bueno, evidentemente esto, pues, no se puede comprobar de ninguna manera. Estos son creencias muy antiguas, tradiciones muy antiguas, pues que se pierden en la noche de los tiempos, ¿no? Pero finalmente la iglesia cristiana, pues como heredera y consumadora del pueblo judío de la antigüedad, pues continuó con esta creencia, con esta tradición, y también porque en el Imperio Bizantino, ya recordemos que el cristianismo surge pues en el mundo romano, grecorromano, y concretamente el Imperio Bizantino, ellos sí comenzaban su año nuevo el 1 de septiembre. Entonces, pues por eso es que la Iglesia Ortodoxa ha conservado este día. Entonces, alguien va a preguntar, ¿entonces no celebraban el Año Nuevo el 1 de enero? No, el 1 de enero como tal era un día X, común y corriente como 1 de enero. ¿Cuál era la importancia de ese día? La fiesta de la circuncisión de nuestro Señor, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, la Navidad se celebraba el 25 de diciembre, el 1 de enero era la fiesta de la circuncisión, el 6 de enero era la fiesta de la teofanía o bautismo de nuestro Señor en el río Jordán, y bueno, ya seguían una serie de fiestas de las que vamos a hablar ahorita, pero en realidad el 1 de enero la gente no se juntaba en las casas a cenar pavo y a brindar con vino, y no ponían adornitos en las casas y no ponían luces en las calles y no se hacía, no, o sea, el 1 de enero, civilmente hablando, era un día más, común y corriente. La fiesta de mayor preeminencia para nosotros, pues obviamente es la Pascua, a la que se llamamos las fiestas de las fiestas, que evidentemente es punto y aparte, es una fiesta de primera categoría y es importante porque la fiesta de la Pascua, el día en que caiga la Pascua, va a servir para poder fijar otras fechas, pues como la ascensión de nuestro Señor, Pentecostés, etcétera, ¿no? Entonces, la Pascua, ahorita vamos a ver. Nosotros tenemos a lo largo del año 12 grandes fiestas. Fíjense qué coincidencia, ¿no? Generalmente, bueno, no generalmente, siempre un año tiene 12 meses y nosotros tenemos 12 fiestas mayores o 12 grandes fiestas. No necesariamente es así, pero se puede decir que pues, es más o menos en promedio una por mes. Entonces, son 12 grandes fiestas, aparte la Pascua. La Pascua no se cuenta como una de estas 12 porque, vuelvo a repetir, la Pascua es la fiesta de las fiestas. Les quiero decir, si alguien quiere hacer una pregunta o algo, me interrumpen, con toda confianza, no hay ningún problema. Si alguien quiere preguntar o alguien quiere hacer un comentario, adelante. Entonces, hacemos un repaso ahí de las 12 grandes fiestas, obviamente, pues a partir del 1 de septiembre, que comienza el calendario litúrgico, ¿verdad? Entonces, la primera fiesta es el 8 de septiembre, que es el nacimiento de la Madre de Dios. Luego, tenemos el 14 de septiembre, la exaltación de la Santa y Vivificadora Cruz. Luego, el 21 de noviembre, la entrada de la Virgen María, bueno, en este caso, pues era una niña todavía, de la Madre de Dios, al Templo de Jerusalén. Eso en griego se le llama isodía. La entrada se llama isodía. Luego el 25 de diciembre, pues el nacimiento en la carne, ¿verdad? De Dios, el nacimiento de Cristo, lo que normalmente pues decimos Navidad. Luego tenemos el bautismo de nuestro Señor en el río Jordán, llamado Teofanía, el 6 de enero. Luego tenemos el encuentro, presentación de nuestro Señor en el templo, el 2 de febrero, que nosotros acá en México, en Occidente en general, es la fiesta de la Candelaria, la fiesta de los tamales, por ejemplo, en México, ¿verdad? Pero que son costumbres o tradiciones que, pues, si bien no son malas, porque pues el hecho de juntarnos a comer tamales con los amigos o con la familia, pues no tiene nada de malo. Muchas veces estas fiestas pues se pierden
de vista cuál es el objetivo principal. Yo preguntaría a cuántos de todas esas personas que se juntan a comer tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria, pues realmente se están acordando o están conscientes o saben que en realidad es la fiesta de la presentación de nuestro Señor en el templo. Y yo les preguntaría, ¿qué tiene que ver la presentación de nuestro Señor en el templo a los 40 días de nacido, como marcaba la ley judía, con la Candelaria, con las candelas? ¿Alguien me puede responder? ¿No? ¿Nadie? Anímense. Ni idea. Ni idea. Bueno, pues sí tiene que ver. Acá en Occidente se le dice fiesta de la Candelaria. Candelaria es una palabra que viene del latín candela, que es vela, luz. Incluso en inglés, pues a las velas se les llama candles, ¿no? Candelas. Y es porque cuando la Virgen María y San José llevan al bebé de 40 días de nacido al templo de Jerusalén a presentar, recuerden ustedes que a la entrada del templo estaban el anciano Simeón y Ana la profetisa. Y el anciano Simeón, eso está en la Biblia, no me lo estoy inventando yo. El anciano Simeón pronunció ahí una alabanza muy hermosa que dice: ahora, Señor, refiriéndose a Dios, deja irse en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual tenías destinada ante la faz de los pueblos, luz que ilumina las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Esta alabanza del anciano Simeón la decimos siempre en las vísperas. Siempre que hacemos el servicio de vísperas, decimos esta oración: ahora, Señor, deja en paz a tu siervo, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual tenías destinada ante la faz de los pueblos, luz que ilumina las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Entonces, Cristo es la luz del mundo, luz que ilumina las naciones. Entonces, por eso es la candela, ¿sale? Por eso les digo que desgraciadamente el cristianismo occidental pues ya está muy degradado, ya está muy, muy diluido, se ha perdido muchas veces, claro, estoy generalizando, ¿verdad? Pero se ha perdido muchas veces pues ya solamente en la fiesta popular, en la costumbre popular y nacional, pero se le ha desprovisto de todo su sentido teológico profundo, ¿no? Padre, Luego, ¿cuál es el sentido popular? Perdón, yo que no he nacido. en Ajá. México, pues el de comer los tamales, Nada más. nada más. Candelaria, o sea, no tiene ningún significado. Pues no, se sabe que es el día de la Candelaria, pero ya ni, o sea, incluso antiguamente, por ejemplo, cuando la iglesia antes del Concilio Vaticano II sí tenía todavía un poquito más, porque ese día el sacerdote, yo llegué a ir, pues con algunas iglesias de estas tridentinas, y el sacerdote tenía 2 velas de cera de abeja, así como las que usamos nosotros, velas grandes, prendidas, y entonces en un momento de la liturgia, de la misa, perdón, la gente se hincaba y el sacerdote le ponía en el cuello las 2 velas así de cera y hacía una oración. Entonces todavía ahí pues había un cierto recuerdo, ¿no? De las velas, la luz, la candela, pero la verdad es que ahora ya solamente es fiesta, solamente es convivio, y vuelvo a decir, no es que comer tamales con la familia sea algo malo, ¿no? No tiene nada de malo, pero se le pierde todo el sentido sagrado a estas cosas, ¿no? No sé si queda claro. No, está muy bien, gracias. Sí. Luego, pues la siguiente fiesta, pues la anunciación a la Madre de Dios, ¿verdad? Cuando el ángel se le aparece, el ángel Gabriel, y le dice que ha hallado gracia delante de Dios y que en su seno concebirá y dará luz, etcétera. Y es el 25 de marzo, es nuestra siguiente fiesta importante, ¿verdad? Ahorita si estamos a principios de marzo, y la siguiente fiesta que sigue pues es la de la Anunciación. Luego tenemos la entrada de nuestro Señor en Jerusalén, el famoso Domingo de Ramos, que es variable, no hay un día fijo, es una semana antes de Pascua. O sea, primero se calcula qué domingo es Pascua,
y obviamente una semana antes es Domingo de Ramos, luego la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, 40 días después de Pascua, obviamente también es cambiante, dependiendo de la Pascua, luego la fiesta de Pentecostés, que también es la fiesta de la Trinidad o Domingo de la Trinidad, que son 50 días después de Pascua, o sea, 10 días después de la ascensión, también generalmente cae entre semana. Luego la fiesta de la transfiguración de Cristo, que es el 6 de agosto, ahí sí es fija. Y la fiesta de la dormición de la Madre de Dios, la Virgen María, o que nosotros en Occidente se le llama la fiesta de la Asunción, que cae el 15 de agosto. Y entonces, si se fija, pues ahí están las 6 fiestas. El nacimiento de la Madre de Dios, exaltación de la Santa Cruz, la presentación de la Virgen en el templo, el nacimiento de Cristo, el bautismo de nuestro Señor, la presentación de nuestro Señor en el templo, la anunciación de la Madre de Dios, la entrada de Domingo de Ramos, la ascensión, Pentecostés, transfiguración de Cristo y la dormición de la Virgen, son 12 fiestas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá en Ciudad Lago, cerca de la catedral, una parroquia que es la parroquia de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Entonces, ¿cuándo será su fiesta patronal? Pues el día de Pentecostés, ¿verdad? 50 días después de Pascua. Podemos tener alguna, digo, no sé, creo que no tenemos, pero podemos tener alguna parroquia que sea de la transfiguración de Cristo, etcétera, ¿no? Podemos tener, podría ser la parroquia de la entrada al templo de la Madre de Dios, en fin, se puede Padre, tener, ¿no? Sí, adelante. la parroquia de Chalco es la de la Transfiguración. Ah, de la transfiguración. Sí, gracias, padre. Buenos días, qué gusto tenerlo por acá. Buenos días, es que voy manejando, perdón, buenos días. Sí, sí, no se preocupe, pero qué bueno que está con nosotros. Miren, por ejemplo, la fiesta de la dormición de la Madre de Dios, la Asunción, que conocemos nosotros en Occidente, por ejemplo, en Aguascalientes, que es una ciudad de México, es la fiesta principal, porque la ciudad de Aguascalientes está bajo la protección, digamos, de la Virgen María, pero de la Asunción. Entonces, la fiesta de la Asunción es pues la principal de la ciudad, y hacen una romería, y hacen una procesión y todo. Entonces es el 15 de agosto la fiesta importante. Si alguien quiere darse la vuelta a Aguascalientes, el 15 de agosto es un buen día para ir. Bueno, entonces, de hecho, 3 de las 12 grandes fiestas dependen de la fecha del domingo de Pascua, como ya dijimos, Ramos, Domingo de Ramos, Pentecostés, Ascensión y Pentecostés, por lo que se llaman fiestas móviles. Todas las demás que tienen un día específico en el calendario se llaman fiestas fijas. También, si se fijaron, 8 son fiestas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo y 4 son fiestas que tienen que ver con la Madre de Dios. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿Dudas, pues, comentarios, quejas, yo tengo un comentario sugerencias? nomás. Sí, adelante. Este, eso que comenta usted de que se perdió el significado de lo de la presentación de Nuestro Señor en el templo, Uh-huh. que ahora es de la Candelaria y que sí tiene que ver la Candelaria, pero mucha gente no sabe el significado. Uh-huh. Creo que es lo mismo que ha pasado con la Navidad y y con la Pascua. Es una observación mía nomás, ¿no? Que siento yo que han tratado de quitarle el significado y cada vez que hay un suceso que celebramos donde está envuelto nuestro Señor Jesucristo, buscan la manera de quitarlo a nuestro Señor. O sea, no pueden quitar la fiesta, pero al menos hacen la lucha por quitarle el significado, como la Navidad. No es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es la venida de Santa Claus, ¿no? Porque me he fijado que en las películas, por ejemplo,
donde no se toma en cuenta el cristianismo, o por ejemplo las películas de Harry Potter que hablan de pura magia, pura brujería, Ujú. celebran Navidad en las películas, pero que no tiene nada que ver, ¿no? Sin embargo, la explicación o lo que dan a entender ahí es de que es una fecha de intercambio de no sé qué, y quitan todo el significado. Y lo mismo hecho con la Pascua. Se acerca la Pascua y luego meten al conejo con los huevos, y que los huevos de Pascua y que hay que buscarlos y no sé qué. Este, es una observación, digo, puedo estar Sí, equivocado, pero me he dado cuenta de esas cosas. Tratan eh, de desplazar todo donde esté el significado de donde está nuestro Señor Jesucristo, pues. así Luego es. todo lo sustituyen por otra cosa. Quisiera aportar algo también. Sí, adelante, adelante. Yo creo que lo que ha habido es una comercialización de estos eventos. Definitivamente que el mercantilismo y la bonanza comercial que hay, a fin de año las empresas pagan sus bonos, pagan sus aguinaldos, es decir, hay mucho dinero. Y hay una sensación como que hay que cerrar el año de una manera festiva, que no tiene nada de malo en sí. O sea, como bien dice el padre, si vamos a comer tamales con la familia, ¿qué problema? Eso no es ningún problema. Pero se pierde completamente el sentido. Por ejemplo, en Costa Rica, que todavía la Semana Santa es feriado, pero eso es Semana Santa para ir a la playa. Eso es para la gente aprovecha que el fin de semana comenzó miércoles y entonces se van a los centros de turismo y la iglesia no puede frenar eso. O sea, es una sociedad completamente secularizada, completamente mercantilizada. Como bien mencionaba el compañero, en Japón celebran Navidad y Japón no es un país cristiano. Pero usted ve los escaparates de las tiendas y los árboles de Navidad y los San Nicoláses y etcétera, ¿verdad? En todo su apogeo. Y lo mismo, cualquier otra festividad. Es más, yo lo veo porque en Costa Rica nosotros no tenemos el Día de Muertos como lo tiene México. Vamos, en la Iglesia Católica sí, tradicionalmente ha tenido sus misas y la gente que visita cementerios y estas cosas, pero no es como un Día de Muertos a la mexicana. Pero yo veo el Día de Muertos de ahora de México y que me lo digan ustedes que viven ahí, no es el Día de Muertos de hace 50 años, de 30 años. Ahora sí, es un Halloween con Catrinas, me parece a mí, ¿verdad? Que se ha ido convirtiendo eso y la gente sale a correr y a disfrazarse y vino la película Coco y eso fue pues una explosión, ¿verdad? Para exportar ese concepto. Ahora en Costa Rica hay Día de Muertos, curiosamente ahora el comercio cierra acá y la gente se viste de Catrina y se viste de estas cosas, pero no hay ningún sentido de la memoria de los difuntos, no hay ningún rezo por los difuntos, ni reflexionar sobre el sentido de la vida y que todos vamos a llegar a la muerte en algún momento. No hay nada de eso. Simple y sencillamente se ha convertido en un vulgar comercio. Cualquier fecha, Navidad, Semana Santa, Día de Muertos, Día de los Enamorados, lo que usted quiera. Es más, en Costa Rica el Día de la Madre es el 15 de agosto, pegándolo con la Asunción de María, ahora para decirlo como lo dicen los católicos romanos. Ujú. ¿Quién piensa en María en ese día? No, nadie. Sí, pues Simplemente nadie. es un día más para el comercio. Así es. Sí, sí, coincido completamente y de hecho más, si ustedes se fijan en, por ejemplo, ahorita en estas fiestas, 12 grandes fiestas, porque ahorita vamos a hablar de las que no son, digamos, de las fiestas menores. La verdad, o sea, no es vuelvo a repetir, no se trata de hablar mal de nadie ni de criticar por criticar, solamente, pero vaya, es inevitable hacer una comparación, ¿no? Finalmente, por alguna razón espiritual y de fondo estamos en la iglesia ortodoxa. Si nosotros, ya no hablemos de los evangélicos, ¿no? Pero por ejemplo, la iglesia romana, pues el nacimiento de la Madre de Dios, pues ahí aparece en el calendario, cuando uno compra su calendario y lo pega en la pared, pues viene ahí, ¿no? Pero realmente en las parroquias no se hace nada. La exaltación de la Santa Vivificadora Cruz el 14 de septiembre tampoco. El 21 de noviembre ni la conocen. La Navidad sí. El bautismo de nuestro Señor en el río Jordán sí. El encuentro, presentación de nuestro Señor en el templo, pues la Candelaria, pero por lo que ya dijimos que está completamente olvidada y diluida. La anunciación a la Madre de Dios, en términos generales, sí la festejan todavía, en términos generales. El Domingo de Ramos, pues obviamente sí, Semana Santa, Pascua,
La ascensión sí la festejan, Pentecostés sí, pero por ejemplo, transfiguración de Cristo realmente yo no tengo conocimiento que lo festejen, y la dormición de la Madre de Dios, que se le llama, bueno, en Occidente Asunción, en general sí, aunque hay lugares donde pasa desapercibida, ¿no? Entonces, pues veamos cómo realmente la práctica religiosa está muy diluida, ¿no? Y no es que la práctica en sí, o sea, porque la práctica, el culto externo, expresa la fe que creemos y profesamos. Entonces, cuando hablamos de que el culto está diluido, sí, pero no nos lamentamos solamente porque no se lleven a cabo una liturgia en la iglesia ese día, sino porque realmente el sentido de trascendencia anual del ser humano, el ciclo anual de vida, está completamente desprovisto de todo este sentido religioso, teológico, profundo. Por eso comencé esta presentación con esa oración o con esa cita del padre George Florovsky sobre la oración, ¿verdad? Entonces,